visto también una intervención paralela, muy parecida en su estructura a los ejemplos que hemos conocido antes, con un análisis inicialmente de historia económica para entender la génesis de la industria sedera en el ámbito de Estocolmo, del área de Suecia, y de esa forma comprender mejor la génesis de este museo, que al fin y al cabo reproduce una de las fábricas más destacadas. Ha sido, en ese sentido, nuevamente un ejemplo de cómo la historia es necesaria no solo dentro del museo, sino para entender el por qué surgen esos museos, cómo se elaboran, con unos datos verdaderamente interesantes y con un archivo que refleja un poco la tradición de la propia fábrica, de la propia empresa. Ahí también hemos visto documentos y hemos visto unos libros excepcionales con unas muestras verdaderamente interesantes. Bien, con esta comparativa que tenemos sobre la mesa, procede ahora a abrir el turno de intervenciones, el turno de preguntas. Professor Zanier. A question about the last conference and the way you might have mentioned, and I might have missed, so I apologize for that. But I didn't get where did the silk thread come from when you used imported silk threads for so many years. Was there a change? Particularly, I have seen a quite large shift in the 1850s. Was it an import difficulty? Was it a relationship with the Pebrin crisis in other parts of Europe? This is my question. Thank you so much for your question. It's a long history, as you say, if we include also the 18th century history. And especially the silk industry was very affected of the trade crisis in 1763 that became a very important crisis in 1766 Sweden. In the most active mercantilistic phase up to that crisis, the authority forced the actors to try to refine as much as possible, so they bought non-refined silk. And after this crisis, when the most exclusive one bankrupt, it was a change towards prepared silk. I don't remember the names because I'm not a silk expert, but it's investigated in detail. We have a source material, a primary material to the foreign trade, and it's very easy in the import records to reconstruct that exactly. That pattern continued in the 19th century, so they continue to buy as refined as possible, so they could just dye it and then weave. So in this type of countries, the silk is the weaving that is spooling that is the main procedures. It was a similar pattern in worsted that was had an exchange relation to silk, patterned woolen. They had to create a state-organized spinning system in the 18th century on the countryside with 6,000 spinsters contracted
in spite of the fact that those who run the business wanted to import worsted yarn. Woolen yarn wasn't possible because it was too felted and difficult to distribute, but worsted yarn was a parallel to the silk industry. That is the short answer. Thank you very much. I just add that as far as we could dig in some private industry archives, which are very few, unfortunately, but two of the main Italian firms who specialized in silk throwing or in high quality raw silk, that is the Peguris of Bergamo and the Scotti of Pescia in Tuscany, they sold all or almost all their product to northern Germany, to Krefeld in particular. And in the correspondence that we have there, in the logbooks that were bought by an archive in Pisa, it appears that they sell this in mass to Krefeld, but they are aware that from Krefeld it goes somewhere else. So I may suggest, or suppose that it might have gone to Sweden too. Thank you. Thank you so much. Very interesting. ¿Más preguntas? Sí, para el profesor. ¿Por qué se sabe la razón de por qué en la industria de la seda en Suecia el ciclo de cobro era tan largo, 12 meses? Usted ha explicado que la materia prima había que pagarla en 3 meses, pero que las ventas se tardaban 12 meses. ¿Se sabe el origen de por qué esos 12 meses de espera? Thank you for the question. It's a very interesting phenomenon called liquidity tension, and the tension is the difference in the credit, as you mentioned. The reason it's not a fixed amount of months. It's pending around 9 to 12. It is because the lack of financial institutions, the late coming of public banks, private banks, is the status of research today. And this problem was specifically outlined by the authorities of the 18th century state person. Sweden is in spite of a very small size, it's an advanced financial center. It had a central bank already in the late 17th century. And it was called the Manufacture Discount Fund. And in that one, could the retailers that bought these cloth, silk, etc., they could go to the bank and get paid in advance, and the bank could take the risk instead and the long-term credit. But the problem was that the state funded the bank too little. So only a third of the production was possible to get funded by the Manufacture Discount Bank. And that was, it has been discussed in the historiography because it lasted so long time. It was invented in 1756, but it became important in the early industrialization instead
in the 40s and 50s and 60s, and it wasn't abandoned before 1877. So it's a similar phenomenon, for example, in the woolen industry in Yorkshire, where they have different arrangement to cut those expensive credits, especially for the small factories. Thank you. In the sequence of the financial aspect, we saw that in Spain there was no charges for silk. It was taxed by box, right? And not by product. Is there a similar discount on taxes on Sweden to promote Swedish silk? Can you take it again? Because I thought you were speaking French and I was mixing with this translation. Sorry. So I'm just thinking about taxes on silk in terms of, for example, if the Swedish silk was taxed less than foreign silk or not. It's even worse. It's a long history departing from the sumptuary laws that put bans on wrong consumption. And then it's not taxes on foreign import, it's completely forbidden. You can get punished if you import anything in those most active years when the state is most active, up to the 1760s. From that time up to 1830s, it's a change where different powers in society compete in a liberal and guild-like and other types of direction. Then you have, from time to time, taxes on silk in 1790s especially. Also silk produced in Sweden. But the general pattern is to subsidize in production in the country and punish competition of much cheaper and better qualities from abroad. And it has been estimated that 25% at least of the consumption of silk specifically is smuggled. It was exactly the same with Norwich worsted that came from Norway, but it was before, it was more an 18th century phenomenon. Silk was actively banned in 1820s and 30s, and some officials actually became shot. It's a long coast and very difficult to overlook. And it's impossible to understand how these coalitions could be so aggressive in such a late phase of the liberalization process. This question is for Sophie. At what time, what year, the production in France of fiber was collapsed? Or it was a sudden death, or it was a slow process? The finishing, at what time the production in France was finished for the fiber? The reading of silkworm, when finished? Well, the last really, well, the problem is that well, I have to think about your question. I cannot answer like that right away. Because in a certain way, it has never really stopped. But
well, we'll talk later on. But on a very small level. So the knowledge was still preserved, but of course it was on a very reduced scale. So, of course, probably, but I'm not a specialist of that period, so I cannot tell you every date exactly about when the last reeling firm closed. I should know it, but I have not. I'm not working on that area. So. What else? Nobody knows about the towers. Nobody has any idea about the small cells that I showed you. Nobody knows about the same cells somewhere else in the world. So, we will stay in the... Que yo creo que en toda la zona de Castilla y del centro de España hay muchas torres similares, pero son palomares. Son palomares y tienen las celdillas en el interior. Lo único que tienen huecos de acceso de las palomas al interior, pero que eso podían haber sido en origen, a lo mejor palomares y luego transformados y reutilizados en criaderos de... Sí. Bueno, me dijeron que el hecho de que hay en las galerías subterráneas, entonces de esos lugares es más difícil salir, entonces, bueno, pero yo no... Y también quería hacerle otra pregunta. ¿Qué nos puede contar acerca del Museo de Lyon, que siempre ha sido un referente a toda la gente que se ha dedicado al mundo de los textiles, la restauración, el estudio de los tejidos antiguos, y en cambio ahora parece ser que está cerrado y no... No, ya está salvado. Se salvó. No se va a cerrar. Ajá. No, pero bueno, demora un tiempo, pero ahora hay una nueva directriz que ha llegado desde el inicio de octubre. Y están trabajando en una nueva organización con la región, con la municipalidad, con la Cámara de Comercio. Y normalmente deberían tener un nuevo plano para el inicio del año 2019. No, está salvado. Bueno, pero es porque mucha gente se levantó para decir no es posible. Pero bueno, había gente que quería que se hunde. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. La pregunta es para Sofía. La construcción estas que ha mostrado, tan interesantes, yo conozco construcciones de piedra seca que son totalmente sin respiraderos como esta, para el hielo. ¿Para el hielo, para conservar el hielo. Sí. Lo que me ha sorprendido son las celdillas, que no las asimilo. Si fuera un animal vivo, debería de poder respirar. Entonces, respiraderos no parecía que hubiera. O sea, ni palomar, porque las celdillas son muy pequeñas, ni para otra cosa. Entonces, yo lo asimilaría más al hielo. Bueno, hay alguien en la zona que ha dicho que eran una mañanería, bueno, una casa para los educar a los gusanos. Y ahora nadie todos lo toman por conto y no se difusa. Y bueno, como se ve que el turismo está interesado por esas educaciones de gusanos, porque les gustan a los chicos, a las familias, cuando...
Es un movimiento que parece que se está desarrollando. Vamos a ver lo que pasa. Y yo estoy todavía tratando de entender, de buscar si hay algún documento, si hay algo que podría... Pero bueno, yo conozco algunas personas a quien yo voy a escribir en la región, en la DRAC regional, para saber lo que piensan los que están especialistas del patrimonio en la región. Porque... Perdón, es que no he terminado. Perdón. Otra pregunta que quería hacer en su comunicación, en su presentación, he visto, creo que era la Maison Rouge, sí, que tenía unos recipientes cerámicos en la exposición que eran de color amarillo. Sí. Yo no he visto estos recipientes nunca. ¿Qué misión tienen? Bueno, no le puedo decir. Bueno, yo sé que Daniel Travier, que hizo esa colección, les ha buscado, bueno, hace 50 años que está colectando esos objetos. Bueno, no le disculpa, pero no estoy muy precisa porque lo he hecho un poco rápido. No he tenido el tiempo de averiguar todos los datos. Bueno, voy a preguntarlos al museo para que me dicen, o si no, cuando vuelvo, y lo voy a escribir en el artículo. Gracias, porque si es un recipiente hecho adrede, es muy interesante. Bueno, hay una tradición en la región de tela vernizada que es muy parecido para los platos, Entonces, a mí no me ha sorprendido verlo, pero claro que puede ser un poco diferente de lo que se conoce normalmente. Bueno, Gracias. Me sorprendió sobre todo la forma que tenía el recipiente, con dos concavidades. No, las torres estas, me ha parecido ver que una de ellas estaba al lado de un castillo. ¿Es así? No, están solas, aisladas en el centro del pueblo. ¿No están en relación con un centro de poder? No, las dos que yo he visto, y está escrito claramente que están... ¿Y son del 19 ya o las hay muy anteriores? No, dicen que son del siglo XVI, quizás, pero tampoco se dice que son del... No, es que me había parecido que había un castillo o un edificio importante y una torre de estas. Y entonces podría ser para educación, en vez de gusanos, de halcones o de algún bicho para caza mayor. Para nidos de halcones, para criar aves de caza, para caza, y luego educarlas. Porque en el 16 hay aún mucho de esto, y además es un comercio importante, es una actividad que da mucho dinero. Bueno, yo no he visto un castillo al lugar... Perdón. Bueno, hay un castillo, pero es en las galerías subterráneas, que no es en una torre que hay esos huecos. No he entendido su pregunta, no. Por si era para criar aves para halcones o aves para caza, para cetrería. No había entendido. Disculpa. Pero ¿por qué en un lugar donde no hay luz? Bueno, quizás. Bueno, porque si no echan a volar, casi siempre van con una caperuza cuando los sacan para educarlos.
se les tapan los ojos. Si me permiten que interrumpa, porque como no parece ser que no hay respuesta, quizá cuando ella escriba el texto tendrá en consideración estas preguntas que se han hecho. Es que no vamos a poder avanzar si no les molesta, si no les sabe mal. Hay dos intervenciones. Primero, el profesor tiene una intervención y luego Anik, si es tan amable. Profesor. I would just like to thank the committee on behalf of the staff, and they sent the Almgren soap with an international instruction. So I gave it to Professor Navarro and to Ricard Huerta, I think. A soap for tonight, a silk soap, our most profitable product in modern time. Thank you so much for being here. Thank you very much. Thanks. My question is to Sophie. Who was Mr. Glunier? Seems to be the one who made the maps. I really think interesting that at the end of the 19th century, someone can make a map, a global map, on these issues of the Silk Road. Who was Mr. Glunier? Well, I have the answer this time. he was a geographer, and there was a concourse by the Chamber of Agriculture in Lyon in 1870 or something, 74 or 75, and they gave a prize to the people who could propose a map cartographié, the different places of where sericulture was made in 1 year. He had 1 year to do that. And there were quite a lot of criticism about his map, but in particular because the three colors or the three matrices are not quite difficult to distinguish one from the other. But, he did that from statistics that were, statistics. Sorry, I didn't. Gosh, I was talking in English. No, pues, digo esto porque la cuestión del mapa es una cuestión muy importante y muy contemporánea. Sí, por eso. Saber, estamos hablando de un fenómeno global. Y, por eso que, por ejemplo, en la UNESCO tuvimos unas dificultades para que el mapa sea completo, porque hasta ahora separaba la ruta de la seda en Italia, en Venecia. Y el hecho, por ejemplo, que Valencia entré y que la ruta del Pacífico, o sea, hay una serie de cuestiones que son mundiales. Ahora vimos que Suecia también, o sea, estamos hablando realmente de un fenómeno cuya dimensión mundial está al centro de la problemática de la globalización efectiva de nuestro tiempo. Por eso me interesa saber quién es ese señor y por qué ha hecho ese trabajo en aquella época. Bueno, es que en aquella época, que es las 3 últimas décadas del siglo XIX, hubo un impulso enorme para conocer... Empezó el movimiento en el siglo XVIII, en Inglaterra. Los ingleses en la India se dieron cuenta que había mucha más seda que ellos podían aprovechar, porque no podían hacer sericultura en Inglaterra por el clima. Pero se dieron cuenta que en la India había muchos tipos de seda, que sea doméstica o salvaje o selvática. Y empezaron a hacer inventarios. No me recuerdo así el nombre, así de, quizás me vuelve, pero entonces la gente de Lyon
se dio cuenta de eso, de esas publicaciones, y ellos empezaron a hacer lo mismo a través de sus colonias también, de todos los contactos que tenían. Y es algo muy interesante porque hay una bibliografía, hay una producción enorme de artículos. Ellos contactaron a sus embajadores, sus embajadas, preguntándoles de mandar toda la información que ellos podían recorrer en los países donde estaban. Entonces, han producido un número de artículos y también de libros. En 1866 hay un libro sobre las 66, me parece, un libro también de Nathalie Rondeau, que es una Biblia, bueno, es una suma de todo lo que se conocía en esta época, y lo que es muy interesante es que no solamente, bueno, son 2 enormes volúmenes. El primero trata de la seda del Bon-Bix-Mori. El segundo, tan alto, trata de la otra mitad de la seda que no hemos hablado hasta ahora, o si no he enseñado en mi ponencia. Es la seda selvática, que representa una enorme cantidad de seda, quizás más de la del Bon-Bix-Mori, porque está difusa en todo el mundo. África del Oeste, Sudamérica, Argentina, Colombia, México, también la costa oeste de los Estados Unidos en esta época. Y bueno, es una repartición enorme. Toda la India, también de que no hemos hablado, el suroeste del Asia, hasta el Japón también, que tenía el Yamamay. Hay una producción de seda selvática que no, yo pienso que hay ahora todavía, y durante todo el siglo XX se usó un tipo de seda selvática que se llama tusa. Pero tusa es un nombre genérico para la seda salvaje y no tiene en cuenta el tipo de la especie del gusano y de la mariposa que ha producido la seda. Mientras yo he enseñado algunas mariposas, pero bueno, en el museo en Padova, en el museo de la Confluence en Lyon, quizás en Tbilisi también, no solamente hay los cocoons, los capullos, pero también hay colecciones de mariposas. Y es un mundo que hasta ahora no hemos considerado, porque la industria usa solamente el gusano, la seda del Bon-Bix-Mori, o usa el tusa, que es una cualidad muy interesante porque es muy luminosa, es mucho más brillante que el Bon-Bix-Mori, pero se produce en menor cantidad. Y es la China que por el momento exporta la seda del Antherea pernii, que produce este hilo continuo. El problema entre los 2 tipos de seda es que en muchos casos se considera que la seda producida por los gusanos selváticos es una seda discontinua. Quiero decir que los capullos tienen una sericina demasiado dura, demasiado difícil de sacar, y entonces se usan productos muy duros y no se puede tirar el hilo
en continuación, como un hilo continuo. Y entonces se deshace el hilo, bueno, se corta el capullo, se trabaja el capullo de tal manera que después solamente se puede usar la seda de manera discontinua como un hilo de cashmere muy fino, pero discontinuo. Y para la industria, eso es el equivalente de los rescates, porque los rescates del Bombix Mori eran usados de esta manera. Entonces hay una mirada a esta cualidad de seda que es muy negativa. Pero si usted va en la India, donde ellos tienen mucha seda de este tipo, y que pregunten a la gente, y en Europa, bueno, al menos en Francia, este tipo de seda se llama chape. Y si uno pregunta, pero es seda, no es seda, es chape. No tiene el derecho de ser llamada seda, porque está considerada como inferior. Mientras si uno va en la India y pregunta, yo he encontrado en un convenio unas designers indianas, les he preguntado, bueno, ¿eso qué es? Y para ustedes eso ¿qué es? Bueno, es silk, sí, no, para ellos no hay diferencia. Entonces es más un problema de visión o de mirada al producto que es una mirada occidental, que el producto es también seda y a veces se pueden hacer tejidos absolutamente lindos. No, bueno, es solamente un problema de etnocentrismo, como se llama. Pero si queremos hacer la historia de la seda, realmente yo lo he dicho a varias personas, tenemos que tener en cuenta esta seda también, porque es seda y porque es tanto importante culturalmente, económicamente, que la seda del Bombix Mori. Y además, recientemente se ha encontrado en el Valle del Indus unos restos de tejidos del tercer milenio antes de Cristo. Entonces no es una materia muy reciente que no tiene historia. Y esta historia todavía conocemos muy, muy poco porque no nos hemos interesado a ella. Esto es verdaderamente muy interesante, la verdad. Es de un interés enorme porque nos habla también de las diferentes percepciones que tenemos sobre el prestigio de los productos, el eurocentrismo, la mirada hacia el mundo. Es un tema que daría para hablar muchísimo. Yo agradezco además la reflexión que pone sobre la mesa la doctora de Gossier. Pero tengo que hacer de abogado del diablo y decir que ahora tenemos que proceder a las conclusiones del Congreso porque vamos con un calendario apretado. Entonces, yo ruego a los doctores que están en la mesa y que de esta forma concluyamos la sesión y invito a subir a la mesa para las conclusiones y el acto de clausura a don Vicente Genovés, don José María Chiquillo y don Ricardo Huerta, por favor, que vamos a proceder a un acto de clausura.